Estimados amigos, ¿cómo les va? Quiero agradecerles primeramente por el visto bueno acerca del video de Tetlán y el visto bueno que todos le dieron. Muchas gracias, fue inesperada las reacciones y los comentarios que nos hicieron acerca de ese video y van a ver que pronto pues vamos a ir por más. Ahora, por el riesgo de salir por la cuarentena, bueno, pues nos hemos limitado a grabar algunos videos en casa. Este video de Tetlán fue grabado antes de que empezara todo el problema de la pandemia. Entonces, pues se nos ocurrió la idea ahorita de hacerlos aquí en casa y quiero agradecer a todas las personas que nos hicieron comentarios, que nos dieron ideas y verán que muchas de las personas que quieren aparecer en este proyecto, que son las historias del máster, pues aparecerán próximamente. Los invitaré para que formen parte de estos videos. Bueno, ahora nos hicieron un comentario porque estábamos buscando tema para elegir para estos videos en casa y el primer tema que quisimos escoger pues es la cristiada. ¿Qué vamos a hablar sobre la cristiada? Bueno, muchas personas nos recomendaron hacer una introducción al tema, ya que algunas personas no conocen bien qué fue la cristiada, o hay quienes tienen idea de qué es la cristiada, pero no comprenden con exactitud el tema. Entonces, esto es de lo que vamos a hablar. ¿Qué fue la cristiada? Fue un movimiento armado que se dio principalmente en el occidente del país, en Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Colima, Nayarit. Jalisco fue, pues vamos ahorita a hacer mención, pues uno de los puntos fuertes donde se dio el levantamiento cristero. Es un hecho histórico en el que los católicos se levantan en armas a causa de unas leyes que promovió el gobierno. Bueno, vamos a decir que desde el siglo XIX, desde el principios de México, del México independiente, empezó a haber pugna entre la Iglesia y el Estado por el proyecto que llevaban a cabo los liberales. Estaba un proyecto de leyes hecho por los liberales donde buscaban la secularización, o sea, quitar la parte religiosa de varias instituciones y en varios aspectos sociales en el país. Bueno, si nos vamos al aspecto de las leyes, pues hubo leyes promovidas por Valentín Gómez Farías. Estuvo también la llamada Ley Juárez, la Ley de Desamortización de Bienes, conocida como la Ley Lerdo. Estuvo también la Constitución de 1857 y bueno, ahora ya después, cuando viene la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917. Esta Constitución de 1917, en su título decía que era una constitución para reformar la de 1857, pues también contiene algunos artículos que van en contra de los intereses de la Iglesia, porque vamos a decirlo así, o sea, todas las leyes anteriores, desde la Constitución de 1857, las leyes de reforma, fueron quitando de sus propiedades a la Iglesia y también se fueron haciendo con el control de ciertos aspectos civiles, el control de nacimientos, el control de defunciones y hasta el de los matrimonios. Entonces, la Iglesia no se opuso en su totalidad a la Constitución de 1917, pero sí aquellos artículos que atentaban contra, vamos a decir, sus intereses. Y bueno, quiero decir que como reacción a las anteriores leyes, porque claro que hubo reacciones de católicos, desde las leyes de reforma a la Constitución de 1857, Jan Meyer menciona que hubo algunos levantamientos armados de campesinos, con jefes que pues no se sabe con exactitud quiénes fueron, ¿verdad? En esas épocas de la segunda mitad del siglo XIX, a esas personas se les empezó a llamar los religioneros porque defendían la religión. Los historiadores a finales del siglo XIX van a llamarle a los religioneros cristeros. ¿Las leyes fue lo único que movió a los cristeros a levantarse en armas o hay otros puntos que pueden tomarse como antecedentes? Por un lado, hubo un marcado activismo católico en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto dio lugar a la fundación de varias asociaciones católicas, como fue el caso del inicio de la Acción Católica en Europa. ¿Cómo inicia la Acción Católica? Bueno, en el territorio de Prusia, que actualmente es Alemania, también hubo, así como en otros países, no solo en México, hubo luchas de liberales contra conservadores, ¿verdad? Igual ocurrió un conflicto en la Prusia de aquel entonces, y más cuando venía la unificación alemana, pues hubo algo que se llamó la Kulturkampf, promovida por Bismarck, que también se le llama guerra cultural. Entonces, esto provocó la reacción de católicos laicos que fundaron una asociación católica laica que fue la Acción Católica. Bueno,
Entre los puntos de la Acción Católica era la unidad de los católicos laicos a defender a la Iglesia, y la otra, pues no permitir el avance de la impiedad, o sea, de todo aquello que atenta a la fe. Y la Acción Católica pues también se fue fundando en Bélgica, en Francia, en España y en otros países, y empezó a contar más tarde, ya en el siglo XX, con el apoyo del Papa Pío XI. Bueno, aquí en México también se fundó la Acción Católica con la llamada ACJM, o Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que también desde Roma contaba con el apoyo de Pío XI. Entonces, también hubo un marcado activismo dentro de las sociedades de obreros, con la encíclica Rerum Novarum, que es considerada la primera encíclica social de la Iglesia, ¿sí? Donde se hablan cuestiones laborales, de empresas, de no explotación obrera, que fue redactada por el mismo Papa Pío XI. Se empezaron a fundar pues sindicatos de obreros, de campesinos católicos, también como reacción a los sindicatos que estaban fundando los rojos o personas de ideas marxistas, ¿verdad? Entonces la ACJM va a cumplir un papel muy importante para movilizar a los católicos en la época de la Cristiada, y así también los mismos católicos en la época de la Revolución pues van a empezar a meterse a la política para que también por el aspecto político puedan defender a la Iglesia, puedan defender sus creencias y su libertad religiosa. Y en 1911 se va a fundar el Partido Católico Nacional, que durante esa década pues va a llevar a varios católicos a ocupar cargos de diputados. Entonces, una serie de actos pues cometidos por el gobierno, más el activismo católico y las leyes en materia pues religiosa, vamos a decirlo así, es lo que va a provocar, que ya vamos a verlo más adelante, que los católicos pues decidan levantarse en armas en 1926.